medio punto más en los exámenes de teoría. Parece que no está tampoco. A ver, Reader, tú como delegado. ¿Sí? A ver. Reader. Doctor. ¿Tú qué te parece, no? ¿Cómo contestarías la pregunta? Según el caso, ¿sería un cuadro de sufrimiento fetal, depresión al nacer o asfixia? Como antecedente, la mujer, bueno, tiene 25 años, 38 semanas, tiene preeclampsia severa y disminución de movimientos fetales, taquicardia fetal, y va a emergencia, ¿no? Es en una área de emergencia, nace con 3 kilos de peso, pero flácido, ¿no? Obviamente el peso es un aproximado. ¿Qué marcarías o qué te parece, no? ¿Algún comentario? Asfixia, doctor, asfixia perinatal. Ya, asfixia. ¿Algún otro compañero de repente puede mencionar otra cosa o todos comparten? A ver, Patricia Atalaya está. Sufrimiento fetal, doctor. ¿Quién habló? Buenas tardes, doctor. Ronald David. Ronald, a ver, ¿por qué te parece que es un caso de sufrimiento? Porque menciona la taquicardia, doctor, y tengo entendido que el sufrimiento fetal tiene mucho que ver el cambio de la frecuencia cardíaca del niño. Ya, etapa fetal. Muy bien. Entonces, esto de acá se van a dar cuenta que conforme desarrollemos el tema, va a ser un poco más fácil que ustedes puedan comentar, ¿no? O precisar de qué se trata. Entonces, observamos y seguimos. Entonces, ¿cuál es la definición de sufrimiento fetal agudo? La definición es un trastorno fetal que se manifiesta por disminución de los movimientos fetales y alteración de los latidos fetales, con o sin eliminación de meconio. O sea, puede haber un líquido amniótico meconial o no. Que si persiste, este sufrimiento fetal agudo puede conducir a un daño permanente o muerte fetal, es decir, puede llegar a presentarse una asfixia en el neonato, ¿no? Entonces, en base a esta definición, nos preguntamos, ¿no? O vamos a continuar y después vamos a regresar. Ya, miren, depresión al nacer, ¿cómo se define? Es la transición prolongada anormal de la vida intrauterina a la extrauterina. Se determina con una puntuación, con el APGAR, al minuto, a los 5 minutos y cada 5 minutos después del nacimiento, si es que el paciente no llega a tener una puntuación que llega a 7. Entonces se puede hacer una puntuación hasta los 20 minutos incluso. O sea, tendríamos al minuto, a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20 minutos. Entonces acá tenemos el test de APGAR. ¿Qué valora el test de APGAR? Son 5 parámetros. Tenemos la frecuencia cardíaca, por ejemplo, del bebé, ¿no? Si está ausente, 0. Si es menos de 100, 1 punto. Si tiene 100 a más, 2 puntos. Entonces, mientras más puntaje, el paciente está mejor. En cuanto a esfuerzo respiratorio, como siguiente parámetro, si no hay esfuerzo, miren, está ausente, entonces tendrá 0. Si es irregular, 1. Si tiene buen llanto, será 2. El tono muscular, si está flácido, 0. Si hay hipotonía o una flexión moderada de extremidades, 1. Y si tiene movimientos activos, una semiflexión adecuada tendría 2 puntos. La irritabilidad refleja, si no hay respuesta, 0. Si hay muecas, 1. Y si tiene un llanto vigoroso, tendría 2 puntos. Entonces vamos 4 parámetros. El quinto es el color de piel y mucosa. Si hay palidez o cianosis generalizada, no puntúa. Si hay cianosis distal, a esto se denomina acrocianosis, es decir, la cianosis en manos y pies, tendría 1 punto, pero si está completamente rosado, tendría más puntaje, un puntaje de 2. Entonces, miren, si tiene de 7 a 10, va a ser considerado como vigoroso y tiene una condición satisfactoria. De 4 a 6, levemente deprimido, y una depresión severa si llega a tener de 0 a 3. Mientras más puntaje, como ya mencioné, está mejor el paciente. Ahora, ¿qué causas tenemos de depresión al nacer? O sea, de que no tenga una buena adaptación este recién nacido. Entonces, como primera causa, y es tema justamente de hoy, es la asfixia perinatal. Pero también puede ser como causa la prematuridad. Si es muy prematurito y no tiene casi músculo, entonces va a tener dificultad para la respiración. Por lo tanto, este paciente puede también tener depresión al nacer. Si ha habido uso de drogas, por ejemplo, en la gestante, también puede causar depresión. La sepsis, si hay tramo, injuria, malformaciones cerebrales, por ejemplo, neuromusculares,
Son múltiples las causas. Una de ellas es la asfixia. ¿Cómo se define asfixia perinatal? Miren ustedes. Es un síndrome clínico caracterizado por falla en el intercambio gaseoso que conduce a hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Entonces hay un fallo, hay un problema acá, ¿no es cierto? En hematosis. Esta es otra definición, es un síndrome clínico caracterizado por depresión cardiorrespiratoria, cianosis o paridez, secundario a isquemia e hipoxia fetal intrauterina. O sea, llega a tener signos acá, ¿no? Vamos a tener muchos signos, que eso va a ser condicionado primeramente por una isquemia hipoxia. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a los cambios circulatorios, según el casito que pusimos, yo creo que ahora está ya más claro. Acá que nos dice que hay disminución de movimientos fetales, hay taquicardia fetal, en el paciente nace en apnea flácido, pero eso es momentáneo, esto de acá, es inicial. Entonces, nos está describiendo la definición de sufrimiento fetal. Para depresión al nacer tendríamos que puntuar todavía al minuto, a los 5, ir viendo si este paciente se hace una reanimación, cuánto mejoró. Entonces, la depresión al nacer no sería, y mucho menos la asfixia perinatal, porque tiene algunos criterios que ya los vamos a ver luego. Entonces, es importante saber cambios circulatorios en el feto, ¿no? Y después del nacimiento. Entonces, acuérdense que acá tenemos, pues, el agujero oval, tenemos el ductus arterioso. Acuérdense que en la etapa fetal, como los alvéolos están llenos de líquido, eso hace que a nivel capilar pulmonar haya una vasoconstricción, por lo tanto, las presiones a nivel del lado derecho son mayores comparativamente al lado izquierdo, por lo tanto, el Shan es del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, si es del lado derecho hacia el lado izquierdo, la sangre que tiene poco oxígeno, sangre desoxigenada, viene a través del ductus hacia la aorta, por lo tanto, es una sangre mucho más desoxigenada. Vean ustedes. ¿Ok? Entonces, las arterias umbilicales tienen sangre más desoxigenada, ¿sí? Menos oxigenada. ¿Ok? Acuérdense que a través de la vena umbilical, ya, va a recibir los alimentos, todos los nutrientes, el feto. Entonces, una sangre más oxigenada. Y regresa ya del feto hacia la placenta por las arterias umbilicales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el momento del nacimiento? Esos alvéolos ya son, el líquido es expulsado y entra el aire que contiene el oxígeno, por lo tanto hay una vasodilatación pulmonar y en la cual el oxígeno lo que va a hacer es vasoconstricción, va a cerrarse este conducto arterioso, ¿no es cierto? El mismo pinzamiento de la placenta, del cordón umbilical, hace que las presiones a nivel sistémico o izquierdo aumentan, por lo tanto ya el Shan no es derecha-izquierda, ¿no es cierto? Acá ya se cerró y empieza a cerrarse el agujero oval. Entonces tenemos acá ya circulación sistémica, arterial, oxigenada, y el lado derecho pues es venosa. Entonces en asfixia acuérdense que cuando hay hipoxia primero el neonato entra, o el feto, si está intraútero todavía puede entrar en apnea primaria, si sigue la hipoxia entra apnea secundaria. Entonces cuando ya nace el paciente la reanimación tiene que evitar que entre en una apnea secundaria. Entonces acá incluso vemos pHs, ¿no? Si hay una reanimación, lo que estaba bajando el pH empieza a mejorar. También parece que acá por ejemplo, miren jóvenes, ya cuando es sometido a una hipoxia, entra apnea primaria, respiraciones rápidas, entra apnea secundaria. ¿Cuál es la diferencia clínica? La frecuencia cardíaca en el apnea primaria baja, ¿sí? Pero la presión arterial todavía se mantiene normal. Pero si sigue la hipoxia, entonces entra apnea secundaria, la frecuencia cardíaca cada vez baja hasta que pueda entrar a sistolia el paciente y hay una hipotensión. Dentro de la fisiopatología de la asfixia tenemos que va a haber hipoxia, hipercardia. Ambos condicionan una acidosis metabólica y respiratoria. Esta acidosis metabólica respiratoria produce vasoconstricción a nivel pulmonar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a nivel pulmonar, a nivel capilar pulmonar, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión
sistémica por la vasoconstricción. Entonces hay hipertensión pulmonar, y si hay hipertensión pulmonar, entonces las presiones al lado derecho son mayores, por lo tanto el shunt o la dirección de flujo sanguíneo va a tender a ser derecha-izquierda. Y la hipoxia a nivel pulmonar también ocasiona esto, lógicamente, ¿no? Si hay una vasoconstricción, se va a dar inicialmente ya una isquemia en órganos que no son nobles, es decir, piel y músculos, tubo digestivo, riñones. Por eso es que a veces encontramos los pacientes asfixiados que están demasiado pálidos. Entonces hay una redistribución de flujo que lo vamos a mencionar de un ratito, en la cual va a intentar haber un aumento del flujo sanguíneo para proteger nuestros órganos nobles. Nuestros órganos nobles, como ustedes pueden observar ahí, tenemos el cerebro, las coronarias, el corazón, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales. Entonces tenemos la hipoxia que también ¿qué va a condicionar? Daño en muchos órganos, ¿no es cierto? Entonces, si esa hipoxia se mantiene, entonces va a llegar a tener también falla miocárdica, produciendo hipotensión. Y a su vez también lesión a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que hablamos ya de encefalopatías hipóxico-isquémicas. Además dijimos que puede haber hipercarbia, ¿ya? Puede haber hipoxia o puede haber los dos también. Entonces la hipercarbia, ¿qué va a producir? Vasodilatación cerebral. Esta hipercarbia a nivel pulmonar produce vasoconstricción, pero a nivel cerebral produce efecto contrario de vasodilatación cerebral. Y esto de acá puede conducirnos a una hemorragia intracraniana. Puede haber rotura de vasos sanguíneos y tanto la hipoxia como esta vasodilatación por hipercarbia va a producir una pérdida de autorregulación cerebrovascular. Okay, entonces la hipoxia, ¿qué va a hacer? Que aumenten ácidos orgánicos, ¿no? Porque hay un metabolismo anaeróbico con poca producción de ATPs, aumento de la glucogenólisis, por lo tanto va a haber depresión de carbohidratos, por eso es que los pacientes asfixiados pueden llegar a tener hipoglicemia. La hipercarbia puede producir así, acá por ejemplo, tanto los ácidos orgánicos como CO2 elevados, vamos a tener acidosis mixta, pérdida de autorregulación cerebrovascular, disminución del aporte de glucosa cerebral. Todo esto condiciona pues a hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, tenemos la isquemia, la hipoxia, injuria cerebral, y va a haber mecanismos de reperfusión. Cuando uno hace una reanimación, por ejemplo, va a tratar de que aumente también la perfusión. Pero ese aumento de perfusión, ya si es desordenado, es excesivo, va a producir muchos radicales libres de oxígeno, liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral, y esto también produce injuria en el cerebro del neonato. Entonces acá miren, por ejemplo, en una interrupción de flujo sanguíneo placentario, tal es el caso de un prolapso de cordón. Cuando hay un prolapso de cordón, siempre que en el nacimiento debe salir la cabeza antes que el cordón y la placenta, pero cuando hay el prolapso, primero sale por la vagina el cordón y luego el bebé. Entonces va a haber una interrupción del flujo sanguíneo en forma brusca. Por lo tanto, dependiendo qué tan severo, qué tan brusco es, va a producir lesión. Entonces, el mismo organismo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, una preeclampsia va a tratar de ver una redistribución del gasto cardíaco. Esta redistribución lo que trata, como ya mencioné anteriormente, es proteger órganos nobles, por lo tanto aumenta la circulación sanguínea en ellos, pero disminuye en el resto de órganos, en pulmones, intestino, músculos, hay daño hematológico, ¿sí? También puede producir el síndrome de SIHA, ¿no? Secreción inapropiada de hormona antidiurética, por lo tanto el sodio se diluye, habiendo hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, flujo sanguíneo miocárdico cerebral y la isquemia que ya mencionamos en el cerebro. Entonces, glucólisis anaerobia, disminución de ATPs, pero hay aumento del glutamato, ¿ya? Este aumento del glutamato va a condicionar que haya un calcio intracelular aumentado, y esto produce activación de lipasas, aumento de ácidos grasos libres, que con el oxígeno produce radicales libres, y esto lesiona en forma un poco más tardía las neuronas, el cerebro. ¿Sí? También a través de la adenosina, hipoxantina, también hay formación de radicales libres. Acuérdense que por la hipoxia va a haber un incremento de lactato, ¿ya? A través de la vía del óxido nítrico también hay incremento de radicales libres.
Entonces, miren, esto es acá muy importante. Entonces, cuando hay una agresión hipóxico-isquémica, ya, rotura uterina, prolapso de cordón, un evento centinela se llama algo muy brusco, interrupción de este flujo sanguíneo, inicialmente va a haber una despolarización celular, en la cual va a haber afectación en las reservas de glucosa y fosfatos de alta energía, va a haber glucólisis anaerobia, acumulación de lactato y fosfato inorgánico con falla en la bomba sodio-potasio, y va a haber hinchazón celular, el cual el calcio, al incrementarse en la célula, libera el glutamato, produciendo la muerte neuronal por necrosis celular. Entonces, esta es la primera afectación. Cuando hay reperfusión cerebral, ¿qué va a pasar? Va a tratar de haber una recuperación parcial del metabolismo oxidativo cerebral, pero como les decía, si es en forma muy exagerada, va a haber activación de reacciones bioquímicas, moleculares en cascada, produciendo una muerte neuronal por apoptosis. Entonces, entre la muerte neuronal por necrosis y por apoptosis va a haber una fase latente que se llama, en la cual va a haber una ventana terapéutica. Acá es donde tenemos que darle un tipo de tratamiento que se llama hipotermia terapéutica al paciente para evitar este tipo de muerte, mayor lesión. Entonces acá miren, inicialmente es un fracaso energético primario y luego es un fracaso energético secundario. Y este inicia después de 6 horas post-agresión. O sea, pasó el prolapso, ya tengo 6 horas, ya, para poder dar un tipo de tratamiento. Pasado eso, los efectos son pobres. ¿Qué causas o factores de riesgo tenemos en asfixia perinatal? Miren, si queremos ver desde el punto de vista materno, tenemos diabetes mellitus, hipertensión, preeclampsia, hipotensión shock. Hay pacientes, por ejemplo, se envenenaron, se ahorcaron, entonces van a llegar a shock, ¿no? Se hipotensan, se mueren, incluso ahí mismo también el feto. Rotura uterina, anemia severa, infecciones. De causa placentaria o problemas de cordón umbilical, el desprendimiento prematuro de placenta. Cuando se desprende la placenta hay un sangrado masivo, por lo tanto va a haber una hipoxia a nivel fetal. Si hay hemorragia fetomaterna, compresión del cordón umbilical, tal es el caso de prolapso, nudos de cordón también puede haber, infecciones, inflamación. Y como causa neonatal tenemos, por ejemplo, podemos tener un recién nacido con una anomalía de vía aérea. Nace y por tener ese problema en la vía aérea puede asfixiarse, porque nos va a dificultar incluso en la reanimación. Si hay un desorden neurológico, enfermedad cardiopulmonar severa, compromiso circulatorio severo, pérdida sanguínea, infección, o efectos de medicación si el efecto pues es prolongado y yo no hago una reanimación adecuada. Entonces, miren, factores de riesgo maternos, mala historia clínica, enfermedades en la madre, ¿no? Diabetes, por ejemplo, hipertensión, drogas. Si es uteroplacentarios, anormalidades uterinas, anormalidades placentarias, problemas de cordón. Si es del parto, la duración, a veces duran tanto que ya la mamá se agota y puede entrar también en isquemia, hipoxia fetal. Si hay incompatibilidad, si ha sido un parto, por ejemplo, instrumentado con el uso de un vacuum, ¿ya? De forceps, que son como especie, no tijeras, pero eso lo que hace es jalar y extraer, ¿no? Se une a través del cráneo del bebé y se lo saca, porque es muy difícil, por mala presentación fetal, no puede salir fácilmente del canal vaginal. RPM, la presentación que les mencionaba, estimulación, uso de oxitocina, cesáreas y líquido amniótico meconial, todos son factores de riesgo. A nivel fetal, si son prematuros, más aún, porque acuérdense que si no se adapta bien a la vida extrauterina, puede llegar a ser una isquemia hipoxia, retardo de crecimiento uterino, fetos múltiples, malformaciones, posmadurez, macrosomía. En los macrosómicos, en algunas oportunidades son tan grandes los bebés que no nacieron, por ejemplo, por cesárea y cuando están saliendo se enclava el hombro y no permite que salga. Entonces, ahí también son momentos muy difíciles que pueden ocasionar asfixia. Eritroblastosis, infecciones. Entonces, dentro del cuadro clínico, miren ustedes, signos de encefalopatía. Como todos los órganos son afectados, entonces, ¿qué signos yo puedo encontrar cuando se lesiona el cerebro? Somnolencia, pero puede haber solo irritabilidad. Puede haber hipoactividad, convulsiones, el paciente puede llegar a coma. En la piel que podemos observar cianosis, palidez, por esa redistribución de flujo sanguíneo que mencioné anteriormente. Signos de dificultad respiratoria también podemos ver. Entonces,
El aleteo nasal, por ejemplo, quejido, retracción, taquimia. Estos signos de dificultad respiratoria no son típicos, no son patognomónicos de una sola patología, ni siquiera respiratoria. También puede ser cardíaca o de otra índole. Trastornos de la temperatura. El paciente puede ser hipotermia, pero también podría ser hipertermia. Si se lesionan los riñones, ¿qué va a pasar? Puede entrar en oliguria, podemos ver un paciente edematoso que está en insuficiencia renal aguda. Si se lesiona el intestino, tenemos el NEC. Miren, puede haber solo distensión abdominal, puede haber vómitos, pero puede llegar a ser una patología que es mucho más frecuente en los prematuros, que se llama enterocolitis necrotizante, en la cual este intestino se necrosa y se perfora, hace una peritonitis y puede fallecer el paciente. También puede haber hemorragia gastrointestinal, cerebral, insuficiencia hepática, trastornos de coagulación. Acá ustedes pueden ver en la foto que el paciente está vomitando sangre. Miren, entonces, el cuadro clínico en todos los órganos, ¿no? Nivel sistema nervioso central, en todos. Y puede llegar, obviamente, a ocasionar la muerte. Disfunción orgánica múltiple. Miren, algunas consideraciones importantes. Tenemos el AGA de cordón. Ahorita es importante, ¿no? Pacientes que nacen con depresión respiratoria, que han requerido reanimación, debemos hacer una gasometría de cordón. Entonces, ¿qué nos dice? Miren ustedes, el estado ácido base de la arteria umbilical, de la arteria, no es de la vena, ojo. El estado ácido base de la arteria umbilical define el grado de acidemia fetal que se correlaciona con un alto riesgo de complicaciones neonatales y que esto todavía está en foco de investigación. Entonces, ¿se acuerdan? La arteria umbilical, ya en la arteria umbilical está recibiendo la sangre, ¿no?, que está saliendo del feto. Por lo tanto, es mucho más fidedigno que si yo le tomara de la vena, porque de la vena umbilical es la sangre que está yendo hacia el feto. Miren, el análisis sanguíneo arterial del cordón umbilical provee la mejor información acerca del estado fetal, mientras que la sangre venosa umbilical refleja el funcionamiento placentario. Complicaciones neonatales están asociadas con acidosis metabólica fetal más que la acidosis respiratoria. A veces el paciente está con depresión respiratoria, por ejemplo, uno realiza ventilación a presión positiva, lo saca de la apnea al neonato, toma su gasometría y a veces vemos solamente un C2, por ejemplo, en 58, 60, pero el pH está aceptable y vemos que no tiene casi acidosis metabólica, entonces no cumpliría un criterio gasométrico de asfixia, por ejemplo. Por eso es que nos dice que la acidosis metabólica, esta es la que está asociada a complicaciones. El pH arterial umbilical identifica infantes con riesgo potencial para morbilidad neonatal a corto plazo, no así para pobres resultados a largo plazo. Es decir, que si yo veo una gasometría alterada, no necesariamente me va a decir que mi paciente va a desarrollar un problema neurológico a largo plazo. El grado de acidosis metabólica que determina injuria potencial es definida como más de 2 desviaciones estándar del promedio de déficit de base. Cuando vemos una gasometría, vemos bicarbonato y vemos exceso de base. El déficit de base, por ejemplo, en este caso, 10:2, pero es menos, porque si no hay déficit de base, yo podría tener una alcalosis, por ejemplo, metabólica, más 10, pero en este caso tendría que ser menos 10, menos 12. Importante notar que muchos recién nacidos con déficit de base mayor de 12 milimoles por litro no demostraron injuria neurológica. O sea que su gasometría era terrible, sin embargo, durante la evolución y su seguimiento, neurológicamente no están comprometidos. Entre infantes sintomáticos que experimentaron acidosis metabólica severa con déficit de base mayor de 16 milimoles por litro, muchos tampoco murieron o tuvieron morbilidades en el neurodesarrollo. Miren, en contraste, en infantes sintomáticos que requirieron resucitación y tuvieron evidencia de una acidosis metabólica significativa con transición sin dificultad, pero tienen un déficit de base más de 12, ya es menos claro. Quiere decir que los pacientes que nacieron mal, que llegaron a necesitar resucitación y se ve acidosis metabólica, yo quiero saber si estos van a estar afectados posteriormente, no lo sabemos. Hay pacientes que sí y hay otros que no. Por eso es menos claro eso. Causa de acidosis en neonatos jóvenes, miren ustedes, no solamente está la asfixia, también un distrés respiratorio, por ejemplo, una enfermedad de membrana hialina, un síndrome respirado líquido meconial me puede producir acidosis por hipoxia.
la sepsis, la hipovolemia, la hipotermia, anemia severa, bajo gasto cardíaco y la hipotensión, con pobre perfusión tisular, falla cardíaca, la asfixia perinatal, el error innato de metabolismo, pérdidas renales y becas. Todo esto me puede condicionar acidosis. Por eso es que solamente una gasometría, donde yo vea una acidosis severa, no necesariamente quiere decir que el paciente cumpla algún criterio de asfixia. Puede haber otros problemas también ahí. Miren, estudios en animales y humanos han sugerido que la asfixia intermitente, o sea, la isquemia, la hipoxia intermitente por menos de 1 hora, no es probable que conduzca a injuria cerebral. Estamos hablando de 1 hora. Pero la asfixia total severa, por ejemplo, un prolapso de cordón, una rotura uterina, puede causar una injuria cerebral mucho más pronto y no dar siquiera tiempo a la redistribución de flujo, afectando ya directamente al cerebro. Entonces, esto de acá es mucho más serio. Entonces, cuando a veces dicen, oye, mira, si es menos de 1 hora y la paciente, el feto, está ya con alguna alteración, todavía hay posibilidad de que nos nazca mal. Pero si ya tiene 2 horas, 4 horas esperando la cesárea y está mal, hay un sufrimiento fetal agudo, denlo por hecho que tiene muchísima probabilidad que nazca asfixiado. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asfixia? La guía de la Academia Americana de Pediatría y del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología indican que todos los siguientes, o sea, los 4, todos los siguientes, deben estar presentes para la designación de asfixia perinatal o encefalopatía hipóxico-isquémica y diferenciarla, y debe de ser diferenciada de otras causas de encefalopatía neonatal. Tenemos, por ejemplo, acá, primer criterio gasométrico, o sea, por el AGA, profunda acidemia metabólica o mixta, con pH menos de 7. No me ponen pH menos de 7,2, 720, 730, no, pH menor de 7. Ya, acidemia metabólica o mixta en una muestra de sangre de la arteria umbilical. Segundo criterio, persistencia de una puntuación de agar de 0 a 3 durante más de 5 minutos. O sea, ya lleva 5 minutos y su puntuación no sobrepasa los 3 puntos. Me preocupa. Entonces, este es otro criterio. Anormalidades neurológicas neonatales. Puede haber convulsiones, puede haber hipotonía, puede haber somnolencia, irritabilidad. Compromiso de múltiples órganos, como riñones, pulmones, hígado, corazón. Es decir, debe haber signos de disfunción multiorgánica. Por ejemplo, si está afectado el riñón, de repente está oligúrico. Si está afectado los pulmones, tiene dificultad respiratoria. Si está afectado el hígado, de repente yo le tomo algunos exámenes auxiliares y veo que las transaminasas están elevadas. El corazón está bradicárdico, está hipotenso, de repente tiene CPK-MB elevados, ¿ok? Entonces, son 4 criterios. Sin embargo, esa parte es un poquito compleja. ¿Por qué? Porque hay unos estudios que son estudios publicados, por ejemplo, en revistas prestigiosas, en las cuales observaron de que, por ejemplo, en los prolapsos de cordón o rotura uterina, donde hubo una disminución, un cese brusco del flujo sanguíneo, no dio tiempo a la reperfusión al daño de otros órganos y más bien hubo una afectación franca del cerebro. Entonces, no hubo compromiso de otros órganos, pero sí del cerebro y no tenía otros factores de riesgo. Por lo tanto, entonces, esa condición que les estoy comentando un poco entraría a debate a si realmente debe cumplir los 4 criterios para considerarlo asfixiado. Entonces, porque en este caso que yo les digo, un prolapso a veces ya ni siquiera se afecta a eso, de frente el cerebro, porque ha sido en forma muy brusca. Entonces son pacientes que están encefalopáticos y que tienen el evento centinela de un prolapso de cordón. Miren, en cuanto al tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Una de las medidas, una de tantas que necesita este paciente asfixiado es la hipotermia. Acá pueden observar ustedes, acá está sometido, esto se llama CoolCap, es un casco donde va a circular agua helada para tratar de llevarlo a mi paciente a hipotermia y eso evite, ¿se acuerdan el fracaso energético secundario en el cual hay activación o formación de radicales libres? Eso es lo que se tiene que tratar de evitar porque lesiona más y va a haber apoptosis. Entonces, acá ese es un tipo de tratamiento, pero también puede haber un tratamiento de hipotermia generalizada. Esta de acá tiene más ventajas del CoolCap porque produce menos hipotensión que la generalizada. Y acá se ve a las justas un monitor de función cerebral en el cual
Cuando hay descargas eléctricas, por ejemplo, en convulsiones, podemos registrarlo en el monitor. Bueno, ¿qué más necesita mi paciente? En cuanto a fluidos, volumen, ¿qué volumen debemos darle? El volumen debe ser entre 60 a 70 mililitros por kilo por día, con una velocidad de infusión de glucosa, ya vamos a ver en la otra clase cómo lo sacamos, de 5 a 6 miligramos por kilo por minuto. Debe continuar incrementando o disminuyendo de acuerdo al balance hídrico, diuresis y sodio sérico. Por ejemplo, si mi balance hídrico está muy positivo, con un volumen que yo le inicié 70, entonces tendré que restringirle. O si el sodio sérico, yo veo, le tomo un sodio y veo que está muy bajo, está medio diluido, quiere decir que yo le estoy sobrecargando de volumen, por lo tanto tendría que disminuir los volúmenes. A eso se refiere. Mi paciente puede necesitar soporte oxigenatorio ventilatorio, podría requerir un ventilador mecánico, puede requerir inotrópicos para mejorar la bomba, el efecto de bomba del corazón. Acuérdense que es un corazón pues sometido a una hipoxia, por lo tanto no va a tener una buena contracción, por lo que necesitaría dobutamina, dopamina. La pseudoanalgesia también es importante porque ellos, como son asfixiados, tienden a hacer hipertensión pulmonar. Entonces ellos, ante algún estímulo, empiezan a ponerse cianóticos, aumenta la presión a nivel pulmonar, por lo tanto yo necesito tener a mi paciente sedadito. ¿Con qué? Con morfina, con fentanilo. Desde el punto de vista nutricional, nutrición parenteral desde el primer día y debe estar en ayuno, no debe alimentarse por el riesgo del NEC, de la enterocolitis necrotizante, por 2 a 3 días. Antibióticos según factores de riesgo de sepsis, y cuando es un SALAM, un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, hay algunas guías que recomiendan iniciarle desde un inicio antibiótico. Hay que hacer monitoreo de funciones vitales, incluyendo la presión arterial, temperatura, hay que vigilar la glicemia, estos pacientes tienden a hacer mucha hipoglicemia, el calcio, ¿no? Tienden a hacer hipocalcemia, vigilar el medio interno con los electrolitos séricos, hay que ver cómo va la función renal con creatinina, urea, el perfil hepático con las transaminasas, tiempo de protrombina, perfiles de coagulación, el manejo de complicaciones, porque si este paciente que se asfixió empieza a convulsionar, hay que manejar las convulsiones. Tratamiento ideal es el fenobarbital. Hay que manejar la insuficiencia renal aguda, los trastornos de coagulación, el NEG, entre otros. Miren ustedes, cuando ya hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos 3 grados. El estadio 1 es leve, el 2 moderado, el 3 severo. En el estadio 1, principalmente es un paciente que está en hiperalerta y no convulsiona. En el estadio 2, ya más comprometido, puede haber letargia y las convulsiones son frecuentes. En el estadio 3, el paciente puede estar en un grado de estupor o coma con o sin convulsiones. Ya, miren, entonces, si hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, definimos la encefalopatía, es un término clínico que describe un nivel de conciencia alterado en el momento del examen. Pero si hablamos ya de una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿esta encefalopatía por qué se debe? Por hipoxia o isquemia, porque podría yo tener una encefalopatía infecciosa, por ejemplo, una encefalitis. Es de otro origen, de otra causa. En este caso es por hipoxia o isquemia, que se evidencia por medios bioquímicos, electrofisiológicos, neuroimagenológicos o patológicos. Ya por imagen, como lo vimos en la primera diapositiva. Entonces, acá tenemos varias características de acuerdo a lo que queremos evaluar. Por ejemplo, conciencia, el tono muscular, cómo están sus reflejos. Entonces, en conciencia, ¿no? Hipervigilia. 2, en el moderado letárgico, el otro está comatoso. El tono muscular normal puede estar por eso es que un asfixiado leve, a veces medio, como dicen, puede pasar medio desapercibido, medio caleta, pero no quita que se haya asfixiado. El 2, miren, hipotonía moderada y el severo puede estar flácido. Los reflejos al inicio aumentados en el moderado, disminuidos en el severo. Las pupilas, miren las características, midriático, miosis, anisocórico en el severo. Ya los reflejos primitivos normales, o puede estar como que el paciente, yo quiero ver su reflejo de succión, y hemos visto con algunos alumnos en la práctica, y a veces muerden, eso no es normal. Entonces puede estar aumentado en los asfixiados, puede estar ya disminuido. En el moderado sí, mayormente está disminuido, ausente, y en el severo nada de nada, no hay nada de reflejo. En cuanto a respiración, miren la frecuencia cardíaca, las convulsiones que les decía más se ven en el moderado, son comunes. El electroencefalograma normal en el leve, anormal ya en el moderado, y obviamente en el severo está peor. Y la duración, observen, miren, cuando es un leve, menos de 24 horas y prácticamente se resolvió. Es por ello que a veces algunos les llama la atención porque
nació, por ejemplo, hoy día, miércoles, por decir, jueves. Al día siguiente, ya, pero estaba irritable el paciente, no se consolaba con nada. Y al día siguiente está como si nada hubiera obtenido. Está tranquilo, tiene buen reflejo de succión y pareciera que no se hubiera asfixiado, pero sí tiene un grado de afectación. Por eso la duración es menos de 24 horas. En el moderado ya es mucho mayor, 2 a 14 días. Y en el severo, pues, horas a semanas o quizás no salga nunca de ello, ¿no? Momento de la injuria. ¿En qué momento se asfixian más los neonatos? Miren, anteparto, 20%, intraparto, el momento del parto, el 35% es mayor, ¿ya? Intraparto más anteparto, 35%, o sea, en ambos, y postnatalmente solo el 10% es menor. O sea, que se nos asfixia después que haya nacido, ahí sí ya, pues, es ya más problema del reanimador, pues, ¿no? Miren, la hipotermia terapéutica. Tenemos en el ¿quiénes deben recibir hipotermia terapéutica con el COOL-CAP que les venía mencionando? Los recién nacidos mayores o iguales de 35 semanas con encefalopatía hipóxico isquémica perinatal moderada o grave, porque si es leve, ¿para qué van a hacer eso? El paciente está relativamente bien. Entonces, debe iniciar el tratamiento en las primeras 6 horas de vida, porque después de esto ya se dio la apoptosis. ¿Ok? Entonces, se debe mantener esta temperatura diana de 33, 34 grados de forma estable durante 72 horas. Yo no puedo tener durante las 72 horas por ratos 36 grados, por otro momento 32, no. Eso lo va a lesionar más su cerebro del neonato. Tienen que ser estable, tenerlo entre 33 y 34 grados, 3 días. Y seguida de un recalentamiento lento a razón de menor o igual a 0,5 grados centígrados por hora. O sea, que cuando yo empiece a calentarlo a mi paciente, no es de que en 1 hora ya lo tengo en 37 grados. Pasó las 72 horas y de 34 lo voy a pasar a 37. No, tendré que pasar de 34 a 34,5 la primera hora, la segunda llegar a 35 y así voy subiendo en forma lenta. Y esto va a reducir tanto la mortalidad como las tasas de discapacidad mayor y parálisis cerebral, miren, al año y medio, 2 años, y aumenta la supervivencia con función neurológica normal a esta edad. Esto de acá no lo tenemos, en Lima ya tenemos, pero acá en Cajamarca no disponemos de esto, de este tratamiento. El número de pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica que precisan tratarse para prevenir un caso de muerte o discapacidad grave es entre 6 y 8. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tratar con hipotermia a 6 a 8 pacientes para evitar un caso de muerte o de discapacidad grave. Vale la pena, ¿no? Es una vida. Se desconoce si después de las 6 horas puede aún ser eficiente, pero en estudios con modelo experimental no hay un efecto neuroprotector. ¿Cuál sería el mecanismo principal? Disminuir el metabolismo cerebral. Eso es lo que propugna este tipo de tratamiento de hipotermia. Entonces, acuérdense, fase primaria, la lesión hipóxico-isquémica, en las primeras 6 horas, acuérdense que es la ventana terapéutica, después ya es un poco más complicado y se da el deterioro funcional mitocondrial y daño excitooxidante, apoptosis. ¿Ya? Esto tenemos que evitar, las cascadas bioquímicas. Nuevas terapias, antagonistas de aminoácidos citatorios, con magnesio, por ejemplo, agonistas de adenosina, pero esto todavía está en estudio. Pronóstico. El pronóstico de este paciente, a veces ustedes quizá hayan visto algún paciente asfixiado, ¿y qué va a pasar con este paciente? ¿No? Es la gran pregunta, ¿cómo le va a ir? Entonces, ese pronóstico dependerá de la condición al nacer, cómo nació. ¿Qué tal si tuvo un AWAR de 0, 0, 1, 2? Ya, convulsiones, estuvo en coma, ya sabemos que el pronóstico pues va a ser pobre, probablemente va a morir, va a fallecer. Entonces, condición al nacer y la respuesta, el cuadro clínico, el electroencefalograma, en la neuroradiología incluso hay otros. Pero básicamente ellos, ¿no? Miren, algunos resultados. Cuando tenemos una encefalopatía hipóxico-isquémica SARNAT, se llama ya, es una clasificación SARNAT 1 o leve, el 100% no va a tener problema, van a ser niños normales. En el SARNAT 2, en el moderado, el 80% son normales, en el 15% va a haber discapacidad y el 5% lamentablemente fallecen. Y en el severo, ya, miren, ¿se dan cuenta la cantidad de fallecidos? La mayoría, ¿no? 82% y un 18% quedan con discapacidad severa. Entonces, el pronóstico, como ya les mencioné, también me da el electroencefalograma, ¿no?
Si es normal el electroencefalograma, la normalidad neurológica, miren, menos del 5% de pacientes. Si está moderadamente anormal, voy a tener 60-65% con esta normalidad neurológica. Pero si está marcadamente anormal, miren ustedes, más del 90%. ¿Se dan cuenta lo que significa una asfixia? ¿Okay? Resonancia magnética. ¿Qué observamos ahí? Anormalidades en ganglios basales y otras áreas se relacionan con secuelas motoras. Desde los 3 mesecitos ya podemos ver algún problema, miren. Hipertónicos, posición de opistótonos. A los 12 meses, pacientes que de repente ni caminan, no pueden ni sentarse, ¿no? Y también problemas cognitivos a los 12 meses. El compromiso cortical difuso, si es difuso, tiene de riesgo 4 veces mayor de secuela que otro tipo de lesión, si es focal, por ejemplo. Cuando es compromiso focal, cortical, 60% todavía son normales, pero cuando es difuso es mucho más probable que tengan lesión severa. Objetivos del seguimiento: hacer detección precoz de problemas del desarrollo para una intervención oportuna, continuidad de la asistencia y apoyo a la familia, tener un paciente con asfixia, imagínense la parte, el daño psicológico que va a tener tanto el paciente y más aún la familia, control de los resultados obtenidos con los cuidados intensivos. El seguimiento, entonces, discapacidades mayores lo podemos ver entre los 3 a 24 meses, discapacidades menores entre los 9 meses a 7 años, miren. Por eso es que los trastornos de aprendizaje lo podemos ver cuando el niño entra a la escuela, a los 6, 7 años. Entonces la mamá dice, pucha, yo le enseño 20 veces lo mismo, y no entiende. Entonces puede haber tenido algún problema, ¿no? De repente una asfixia quizá moderada, no lo sabemos, hay que indagar bien los datos. Miren cómo están estos pacientes. Miren el tono muscular de este paciente, cómo se le cae la cabeza con facilidad, ¿no? Entonces hay un daño neurológico. Pueden tener problemas auditivos, problemas neurológicos y psicológicos y también problemas visuales. Entonces acá el manejo de un paciente asfixiado es multidisciplinario y prácticamente están considerados como niños de alto riesgo y debemos de hacerle su vigilancia y sus controles hasta los 7 años aproximadamente, donde podríamos dar un alta. Miren este caso clínico, jóvenes. Ya casi para terminar este tema, que es un poco más extenso que el siguiente. Se trata de un recién nacido a término de 38 semanas, producto de parto por cesárea de emergencia, por prolapso de cordón. Frecuencia cardíaca fetal 100 latidos por minuto. Con anestesia general. Nace flácido, pálido, se realiza reanimación cardiopulmonar hasta masaje cardíaco y se utilizó una dosis de adrenalina. El Apgar que se puntuó en este paciente fue 2, 3, 6, 7. El AGA de cordón mostró un pH 7,1, presión de oxígeno arterial 28, presión de CO2 60 milímetros de mercurio, bicarbonato en 14, exceso de bases en menos 12, un sodio 138, potasio 3,5 miliequivalentes por litro. A las 4 horas de vida se encuentra el paciente letárgico, poco reactivo a estímulos, hipotónico, con un llenado capilar de 3 segundos, pálido, bradicárdico, 110 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Depresión respiratoria al nacer, asfixia perinatal con encefalopatía neonatal hipóxico-isquémica, sufrimiento fetal agudo, depresión respiratoria por anestésicos, asfixia perinatal por anestésicos. Entonces, de acuerdo a este caso clínico, ojalá que esté conectada, a ver, está Jessica Medina Sánchez, delegada del grupo A8. ¿Qué me puede decir Jessica? Según el caso, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Está Jessica? A ver, si no está Jessica, Patricia Atalaya. Sería asfixia perinatal. ¿Tú marcarías la B nada más? Con encefalopatía neonatal hipóxica isquémica. Ya, a ver, ¿por qué? Dime, Patricia, ¿por qué?
¿Por qué asfixia perinatal? Asfixia por los criterios, el pH menor a 7,1. Eh, Ya, el Apgar, 3 a los Sí, el 5, abrazo. abajito. ¿Qué más? Tienes el evento centinela, prolapso de cordón, tiene un evento centinela. Ya ese es solamente como un punto favorable, ya, pero no está dentro de los 4 criterios, ¿no? Ya, pero ¿qué otros criterios tiene? La gasometría, ¿cumple estrictamente o no? El pH 7,1, ojo, no es menos de 7,0. O sea, gasométricamente, si bien es cierto, tiene una acidosis mixta porque CO2 tiene 60 milímetros de mercurio, más de 45 ya está elevado, bicarbonato está bajo, el exceso de base es -2, pero estrictamente hablando, el pH no lo estaría cumpliendo. Sin embargo, tiene cuadro clínico, ¿no? Paciente, miren cómo está, letárgico, hasta tiene un llenado capilar de 3 segundos. O sea, puede llegar está hipotenso probablemente, ¿no? Con la bradicardia. Entonces, una afectación multiorgánica. Entonces, si uno diría depresión respiratoria al nacer, ¿la depresión respiratoria al nacer nada más me producirá todo esto? No. Por el Apgar sí hay una depresión, sí, pero nosotros cuando vemos así un caso, tenemos que ver qué es lo más resaltante, qué es lo que le va a afectar en el futuro, la depresión nada más o la asfixia afectará. Entonces, yo quiero saber si este paciente probablemente es asfixiado o no. Entonces, como hay cuadro neurológico, está letárgico, ya no solamente quedaría en asfixia, sino en encefalopatía. Sufrimiento fetal agudo, acuérdense, disminución de movimientos fetales, alteración de los latidos cardíacos fetales. Depresión respiratoria por anestésicos. ¿Hay depresión? Sí, pero esto de acá nada más, ¿me puede producir ya hipotensión, llenado capilar de 3 segundos? No, más difícil. Asfixia perinatal solo por anestésicos, complicado, porque hay un evento fundamental que produce la isquemia y la hipoxia, como ya lo han visto dentro de las causas, son los factores de riesgo, que es el prolapso de cordón. Entonces ya saben cuál marcarían. Bueno, es una pequeña frase, jóvenes. Educar a una persona en la mente, pero no en la moral, es educar una amenaza para la sociedad, ¿no? Personas muy inteligentes, genios, pero si moralmente, ya saben, ustedes están hacia el otro lado, son malos, entonces va a ser una amenaza pues, para nuestra sociedad en la que vivimos. Esta es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, doctor. ¿Quedó claro, jóvenes? Ya, entonces una cosa es hablar sufrimiento fetal agudo, depresión respiratoria y asfixia, son cosas, son términos muy distintos. Ya acuérdense de los 4 criterios, pero bueno, cuando uno hace un análisis y de repente una crítica, como les decía, había artículos incluso presentados donde solamente había la afectación neurológica. Si uno ve eso con un evento centinela, entonces no estaría cumpliendo todos los criterios, sin embargo lo estaban considerando como asfixiado, ¿no? Entonces uno dice, pero total, no debe de cumplir los 4 criterios. Esa viene siendo una gran pregunta. Por eso en la parte de asfixia todavía falta mucho por investigar. Ya, ¿les parece si nos tomamos 3 minutitos para empezar hipoglicemia? De repente toman agüita, algo para que un poquito se relajen. En 3 minutos, ¿les parece si nos conectamos? Ya no salgan, solamente es un momento, 3 minutitos. Ya, 2:15 estamos entrando, ya, 2:15.
Bueno, jóvenes, de nuevo ahora vamos a hablar sobre hipoglicemia neonatal. Listo, ¿se escucha, Reader? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, este es más corto el tema, ¿ya? Entonces vamos a hablar de definición, incidencia, etiología, cuáles son las manifestaciones, el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a definición, jóvenes, miren, aquel valor de glucemia en sangre por debajo de 47 miligramos por decilitro que puede acompañarse de los siguientes signos y o síntomas, como por ejemplo episodios de sudoración, palidez, hipotermia, agitación, cianosis, apnea, taquimia, llanto débil o llanto agudo, hipotonía, letargo, pobre alimentación, convulsiones, fallo cardíaco, a eso se considera hipoglicemia, pero es en sangre, por debajo de 47 miligramos por decilitro. Acá nos dice que puede acompañarse. Puede quiere decir, si es que es sintomático, va a tener cualquiera de estos signos, pero si es asintomático, solamente será el valor, ¿no? Paciente asintomático. Ahí tenemos 47. La incidencia, recién nacidos sanos, miren, su incidencia 0,5 a 4%, es baja. Cuando son grandes para edad gestacional, macrosómicos, es más alto, el 8%. Si son prematuros, cada vez es más alta su incidencia. Y si es un hijo de madre diabética, es mucho más, 20%. Hay algunos cambios en los niveles de glucosa en el recién nacido. En las primeras 2 horas, por ejemplo, en el término, ya o prematuros tardíos, va a descender la glicemia, incluso llegar a 40 miligramos por decilitro, pero luego, o pasada esas 2 horas, nuevamente se estabiliza y aumenta. Si es un pequeño para edad gestacional, los valores van a ser incluso más bajos que en un adecuado o en un término. Durante la transición normal a la vida extrauterina, la glicemia en sangre en los recién nacidos a términos sanos disminuye durante las primeras 2 horas después del parto, no menor de 40 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir las secuelas neurológicas de la hipoglicemia neonatal. No se ha establecido una glicemia específica en sangre y o duración de la hipoglicemia que prediga con precisión el resultado deficiente del neurodesarrollo. O sea, no tenemos un valor que nos diga, mira, si tiene menos de 20, vas a tener tal lesión. No se ha definido eso. Tampoco el tiempo. Pero si sabemos, si es que mientras más tiempo está hipoglucémico mi paciente y sintomático, la lesión neurológica será más seria. Entonces, la hipoglicemia tiene impacto en la salud pública. Es una causa prevenible de daño neurológico. Este daño neurológico está en relación directa a la profundidad y a la duración de la misma. En cuanto a la etiología, tenemos hipoglucemia neonatal transitoria. Entonces, tenemos varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si hay aumento de la utilización de la glucosa, en caso de un hiperinsulinismo, por ejemplo, madre diabética, como es diabética la mamá, hay aumento de insulina. Entonces, ¿qué pasa con esa insulina? Va a hacer que la glucosa en sangre entre más a la célula, ¿no? Predisponiendo al neonato a la hipoglicemia. Recién nacido grande para edad gestacional, eritroblastosis fetal, tratamiento materno con simpaticomiméticos, betabloqueadores, por ejemplo, o cuando se hace un cese brusco de una perfusión de glucosa. Se estaba con una infusión y yo le suspendo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de utilización. En la disminución de producción o depósitos, el prematuro, por ejemplo, al nacer en forma prematura, no completó las 38 o 40 semanas, entonces el glucógeno a nivel hepático fue menor, tiene menor depósito. El retardo de crecimiento intrauterino, si hay un insuficiente aporte calórico, un comienzo tardío en la alimentación. Pero puede haber también los dos, ¿no? O sea, aumento de la utilización y disminución de la producción, por ejemplo, en un estrés perinatal por sepsis, en un shock, en una asfixia, en la hipotermia, distrés respiratorio o en el sanguíneo transfusión. La hipoglucemia neonatal persistente, ¿cuál es la etiología? Estas son causas ya más raras. Tenemos, por ejemplo, defectos del metabolismo de los hidratos de carbono, principalmente las enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Podemos tener trastornos endocrinos, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal,
¿no? Eso tiende a que mi paciente haga hipoglicemia, déficit hipotalámico, déficit de glucagón, de adrenalina. Podemos tener también defectos del metabolismo de aminoácidos, como la enfermedad de la orina, como logra jarabe de Arce, entre otras. El síndrome de Bewicke-Wiedemann, ¿ya? Este síndrome se caracteriza por un recién nacido macrosómico, que puede tener ligera microcefalia, pueden nacer con falocele, ¿ya? O sea, alteraciones de la pared abdominal, macroglosia, hipoglucemia y visceromegalia. Acuérdense esta patología. La hipoglucemia neonatal persistente, hay varias definiciones, hay alguna que considera más de una semana de hipoglucemia, y esta es otra, ¿no? Mayores a 12 miligramos por kilo minuto, o sea, de velocidad de infusión de glucosa. Hay que descartar causas menos frecuentes de hipoglucemia y se debería solicitar una evaluación por el endocrinólogo pediatra. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a depender si hay una descarga adrenérgica como mecanismo compensatorio, es decir, diaforesis, inestabilidad hemodinámica, bradicardia, aumento de secreciones bronquiales, puede haber hipotermia, miren ustedes por hipoglucemia, puede estar hipotónico. Si hay alteraciones del sistema nervioso central, puede estar en apnea, taquipnea, cianosis, quejido, convulsiones, irritabilidad, temblor. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay muchas manifestaciones clínicas que no son patognomónicas de una sola entidad. Por ejemplo, yo lo puedo encontrar en la asfixia, puedo encontrar en la hipoglucemia, en otras patologías también. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces? El diagnóstico debemos hacerlo precoz, antes del inicio de los síntomas, y además estar alerta a cualquier síntoma relacionado por la afectación neurológica que nos puede conllevar. Entonces, yo hago con un glucómetro, tiras de glucometría, pero que esta tiene una variación entre 5 y 15 miligramos por decilitro con respecto a la glucosa en sangre, sanguínea, por lo que es necesario confirmar con niveles plasmáticos. Las muestras se deben procesar rápidamente porque los eritrocitos, ¿qué hacen? Metabolizan la glucosa y disminuyen los niveles. Si nuestro laboratorio es demasiado lento y no procesan rápidamente mi muestra, y me dan el resultado en 4 horas, entonces esos eritrocitos ya se consumieron la glucosa y me va a crear un falso positivo. Yo voy a pensar que está hipoglicemia y no está. Entonces debe ser rápido, ¿no? Esos resultados deben darnos rápido. 10, 15 minutos ya debemos tener el resultado. ¿A quién controlar? Entonces a los recién nacidos de riesgo. ¿Quiénes son de riesgo? Los prematuros, los PEG, pequeños para edad gestacional, recién nacidos de madre con diabetes, grandes para edad gestacional, recién nacidos en situaciones especiales también. Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido que está séptico, este paciente me puede ser hipo o hiperglicemia, entonces tengo que estar controlándolo. Pacientes con dificultad respiratoria, asfixiados, con hipohipertermia, con malformaciones congénitas significativas y su inmunización, alimentación pobre y luego de haberse alimentado correctamente, a ellos tengo que hacerles. ¿Cuál es el objetivo? Es mantener una glicemia, una glucosa plasmática mayor de 47 miligramos por decilitro dentro de las primeras 24 horas de vida o mayor de 50 pasadas las 24 horas. Previo a cada alimentación debe hacerse la toma de los hemoglucotés. ¿Cuándo controlar? En recién nacido sintomático que está enfermo, en el momento de los síntomas. No es que la enfermera me dice, doctor, lo veo hipoactiva, ya sabe qué, tome el hemoglucotés en 2 horas. No, tengo que hacerlo en ese momento, porque si no le va a afectar el cerebro en caso de esté hipoglicémico. En recién nacidos con riesgo que estén asintomáticos, por ejemplo, hijos de madre diabética o grandes para edad gestacional, hay que realizar el control a la hora de vida. Al resto de recién nacidos de riesgo, se les hace a las 2 horas. ¿Cómo? Utilizando el glucómetro. Se debe extraer muestra para dosaje de glucemia química antes de indicar el tratamiento. Eso es para corroborar y confirmar el diagnóstico de hipoglicemia, ¿no? De acuerdo al método anterior, no esperar el resultado de glicemia para indicar el tratamiento. Si yo tengo un paciente sintomático, está pálido, diaforético, le toman un hemoglucotés, sale 30, entonces yo lo que tengo que hacer es demostrar con una glicemia sérica, ver si tiene menos de 47, hasta que me traigan el resultado, que debe ser 10-15 minutos, yo ya le estoy dando un determinado tratamiento. No debo esperar el resultado de la glucosa. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? En pacientes sintomáticos, bolo intravenoso de dextrosa. ¿Cuánto es la dosis, jóvenes? Miren, 200 miligramos por kilo durante 5 minutos. Forma práctica, como la dextrosa al 10% nos viene en las farmacias, yo de esa dextrosa al 10% uso en forma práctica 2 mililitros por kilo y debería seguir de una infusión continua de dextrosa a una velocidad de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Por catéter periférico intravenoso, la dosis máxima que yo puedo administrar es una dextrosa al 12,5%.
Pero si yo tengo una vía central, un catéter venoso central, máximo es de 25%. Si yo sobrepaso eso, puedo lesionar el vaso, los tejidos. Si no se ha establecido un acceso intravenoso, la distrosa al 12,5% menos, podría infundirse a través de un catéter arterial umbilical. Miren, la glucosa plasmática debe determinarse 20 minutos después de la infusión de bolo. Si le tomaron, hay que tomarle a los 20, 30 minutos, y la velocidad de infusión de glucosa se va ajustando según sea necesario para mantener las glucosas mayores de 50 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas de vida y más de 60 después de estas. ¿Cuándo hacemos ya transición a vía oral? Cuando la glucosa plasmática se estabiliza, es decir, yo le he dado, por ejemplo, 5 miligramos kilominuto de velocidad de infusión y su hemoglucotés me sale 70, voy viendo que ya se estabilizó, entonces esa velocidad de infusión de glucosa yo la puedo reducir gradualmente a medida que también voy avanzando la alimentación, es decir, la dieta, la leche materna. Mientras que la infusión intravenosa de glucosa se disminuye, el nivel de glucosa en sangre debe controlarse antes de cada alimentación, puede ser cada 4 horas, cada 8 horas, dependiendo del paciente. En recién nacidos a término, prematuros tardíos asintomáticos, los bebés sanos deben ser alimentados tan pronto como sea posible después del nacimiento, idealmente después del parto. Esa es la hora vital en la cual, en la primera hora de vida, debe de lactar del pecho materno. Los bebés que están en riesgo de hipoglicemia deben ser alimentados dentro de la primera hora de vida, no esperar 2 horas, 4 horas, 6 horas, etcétera. Se proporciona alimentación adicional, miren ustedes, de 5 a 10 mililitros por kilo de peso de leche materna o fórmula. ¿A quiénes? A los recién nacidos con menos de 4 horas de edad, con glucosa plasmática menos de 25 miligramos por decilitro. Si la glucosa plasmática no aumenta, a pesar que yo ya le adicioné, ya se administra glucosa parenteral, o sea, ya le tengo que dar una destroza determinada por la vena. Si la glucosa plasmática aumenta más de 25 miligramos por decilitro, la alimentación oral debe continuar cada 2-3 horas, pero con mediciones frecuentes de la glicemia. Si el recién nacido está entre 4 y 24 horas de edad, o sea, ya no es menos de 4 horas, sino 4 y 24 horas, y la glucosa plasmática está menos de 35, si la glucosa plasmática no aumenta, a pesar que yo le estoy suplementando con leche materna fórmula, se administra la glucosa parenteral. Si esta glicemia plasmática aumenta más de 35, entonces la alimentación oral debe continuarse con las mediciones de glucosa plasmática. Si un paciente presenta síntomas o si la glucosa plasmática no aumenta por encima de 45 miligramos por decilitro después de 3 tomas por vía oral, o sea, yo ya le suplementé 3 veces cada 2-3 horas y no supera los 45, ya debo de administrar glucosa o dextrosa, no sé, al 5, al 10%, dependiendo, con una determinada velocidad de infusión de glucosa. En recién nacidos prematuros, menores iguales a 34 semanas de gestación, estos corren el riesgo de tener concentraciones bajas de glucosa en la sangre, probablemente debido a la inmadurez de los sistemas hormonales contrarreguladores y las deficientes reservas de nutrientes. Se sugiere mantener en estos pacientes valores de glucosa plasmática por encima de 50-60 miligramos por decilitro. El abordaje de manejo de estos pacientes va a ser similar a los prematuros asintomáticos que pueden recibir suficiente nutrición a través de las alimentaciones enterales, con el inicio, ojo, de alimentaciones tempranas y monitorización de los niveles plasmáticos de glucosa en sangre. Dentro del esquema, dentro del tratamiento, podemos usar glucagón. Debe considerarse en pacientes poco frecuentes, con glucosa plasmática persistente, es decir, más de 48 horas, de glicemias menos de 50, de 47, ¿no es cierto? Ya que hayan estado recibiendo velocidad de infusión de glucosa mayores de 12 miligramos kilo minuto, ¿no? En esos pacientes yo puedo considerar el uso de glucagón. ¿Cómo lo puedo administrar? Se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Hay niños sintomáticos, incluso sin acceso, acá la vía subcutánea, por ejemplo, a los que están con síntomas, pero que no tienen acceso intravenoso. La dosis inicial ahí tienen 20-30 microgramos por kilo, a recién nacidos con hipoglicemia persistente a pesar de la infusión de glucosa parenteral. Y es lento, ¿no? La infusión. Tenemos los glucocorticoides, tenemos a la cabeza la hidrocortisona, la dosis de 2 a 6 miligramos por kilo por día, dividida en 2 a 3 dosis, sea por vía oral o intravenosa en recién nacidos que requieren la velocidad de infusión de glucosa que yo mencioné, más de 12 miligramos kilo minuto, o sea, velocidades de infusiones altas. Debe medirse las concentraciones séricas de cortisol e insulina durante un episodio de hipoglicemia antes de comenzar el tratamiento con hidrocortisona, por ejemplo.
O sea, si yo estoy sospechando una insuficiencia suprarrenal, yo tengo que hacer dosaje previo de cortisol, insulina, y después de eso ya aplico o administro la hidrocortisona. Miren, ya estamos terminando. Esta es una pregunta y para que ustedes lo hagan, lo pueden hacer con su calculadora ahí en sus celulares. Miren, ¿cuál es la concentración de dextrosa que debemos indicar a un recién nacido prematuro de 32 semanas con peso al nacer de 1.300 gramos en su cuarto día de vida? Si queremos brindarle una velocidad de infusión de glucosa de 5 miligramos por kilo por minuto con un aporte de fluidos totales de 110 mililitros por kilo por día. Miren, jóvenes, cuando uno habla de velocidad de infusión de glucosa, ya acá vemos que queremos darle 5, ¿no es cierto? Esta es la velocidad con la que se va a obtener la glucosa a nivel hepático. Se forma la glucosa a esa velocidad. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de dar a estos prematuros, a estos recién nacidos con hipoglicemia, o que son de riesgo, que no se van a alimentar, para evitar justamente la hipoglicemia. Entonces, hacemos algo similar a eso, pero lo hacemos en forma exógena, administrando dextrosa. Esos frasquitos que vienen al 5%, al 10%, eso de ahí se puede convertir a cualquier concentración que yo quiera. Pero en este caso, ¿qué me dice? ¿Cuál es la concentración que yo debo darle a este prematuro con este peso? ¿No? Si yo quiero darle un aporte de fluidos totales de 110 mililitros por kilo por día. Entonces yo digo, en todo el día, ¿cuánto va a necesitar? Si me dicen que yo le quiero dar 110 mililitros por kilo día, multiplico 110 por el peso, que es 1,3, y me va a salir 143 mililitros de esta dextrosa en 24 horas. Entonces, ahora, ¿qué dextrosa? Hay una formulita, esta formulita tienen que aprender eso, esto les va a servir para cuando hagan también su serum. La velocidad de infusión de glucosa debe ser el volumen por kilo, que está acá, o sea, no es el volumen total en 24 horas, sino el volumen por kilo por la concentración de dextrosa que yo quiero poner a mi paciente entre 144. Entonces, acá yo despejo, ¿y qué es lo que necesito? La concentración de dextrosa que tengo que darle a mi paciente. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? El BIG, ¿qué BIG quiero darle? 5 miligramos kilo minuto. Entonces, multiplico 5 por 144 y lo divido entre el fluido total que le voy a dar, entre 110, y me va a salir, ¿cuánto le sale? A ver, ¿alguien ya lo hizo? ¿Cuánto le sale la concentración? 6.5. Perfecto. Entonces, la concentración de dextrosa que yo debo colocar acá en mi tratamiento, en mi RP, en lo que le voy a dar a la enfermera para que le dé al paciente, le administre, debe ser una dextrosa, 6,5%. Ahora, si ustedes no supieran del BIG y ustedes ven un RP acá, dextrosa al 6,5, entonces, ¿cómo sacarían? Y acá tienen volumen 143, dicen, ya, el volumen en 24 horas le están dando 143. Para saber cuánto volumen por kilo día, divido 143 entre el peso del paciente, me sale 110. Esto yo lo multiplico por la concentración, que es 6,5, y al dividirlo entre 144 me debe dar 5 miligramos kilo minuto. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí se entendió. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta es otra frasecita. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. La frasecita de Einstein. Bueno, jóvenes, a ver, con eso estamos terminando dos temas. No sé si hay alguna pregunta en cualquiera de las dos o en hipoglicemia. Creo que no me preguntas, doctor. Por mi parte, todo claro. Ya, a ver, les doy un minuto. A ver, si no hay en un minuto ya preguntas, ya lo cerramos la sesión. Espero que les haya servido los dos temas. Son temas más o menos nuevos, me imagino, para ustedes, pero se les ha tratado de brindar lo más importante de ambos, ¿no? Tanto de asfixia, ¿ya? Y como de hipoglicemia. Cuando ustedes tengan el serum, para que envíen un paciente, imagínense que están a 6-8 horas de la ciudad, tienen que ponerle dextrosa, no lo vayan a mandar con cloruro. Si lo mandan con cloruro y hasta que llegó acá, está recontra hipoglicémico y se puede morir, o le va a producir una afectación neurológica para toda su vida. Entonces, tienen que dejarle una dextrosa, probablemente sea el 10%. Si es un atérmino, se inicia con 60 o 70 mililitros por kilo. Suponiendo pesa 3 kilos el paciente, 70 mililitros por kilo, por 3 kilos que pesa el paciente, sería
que ustedes le pongan 210 mililitros en 24 horas. Si lo dividen entre 72 son en gotas, pero si tienen bomba de infusión, la enfermera que